Greguerías, por Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna es uno de los autores españoles más conocidos de la literatura de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su contribución a la escena literaria del momento fue muy activa. De hecho, escribió tanto novelas como obras de teatro y artículos periodísticos. Pero si en algo destacó de la Serna fue en la creación de las greguerías, un género literario único y muy especial que fue inventado por el autor y que hoy en día sigue estando en boca de muchos otros autores. En Universo Orión queremos presentarte las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, una aproximación a este género literario creado por este autor tan sumamente brillante que ha dado el siglo XIX. Pero, ¿qué es una greguería? Ramón Gómez de la Serna es el creador de las greguerías, un género literario que acuñó este autor en el año 1910 y que consiguió un enorme éxito en su época, así como en los miembros de la generación del 27. Pero, como he dicho antes, ¿qué es una greguería? Las greguerías son textos breves que únicamente cuentan con una oración que se puede alargar a algunas líneas. Son parecidas a los aforismos y suelen expresar un pensamiento filosófico con un tono divertido, original, lírico, sarcástico y un largo etcétera. De hecho, el autor creó una fórmula que resumía cómo crear una buena greguería. Era la siguiente: humor más metáfora es igual a greguería. Por tanto, los elementos básicos de este tipo de género literario son el humor y el empleo del recurso literario de la metáfora. Con esta combinación era como se podían crear greguerías, frases ingeniosas y originales. Aunque a simple vista la greguería puede parecer algo sencillo y rápido de construir, lo cierto es que la formulación es más complicada de lo que parece. En la oración se debe recoger de forma resumida una idea metafórica que, además, sea humorística. Existen muchos autores que han apostado por emplear greguerías y cada uno de ellos tiene un estilo particular. Pero, como en esta lección estamos hablando de las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, es importante que sepamos que el estilo del autor era muy concreto. Presentan un estilo poético y siempre con un toque irónico que lanza una crítica social. 10 ejemplos de greguerías. Para que entendáis mejor lo que es una greguería, a continuación vamos a ofrecer una lista con ejemplos que ayudarán a comprender mejor lo que acabamos de explicar. Algunos ejemplos de greguerías son: el primer beso es un robo. El vapor es el fantasma del agua. El etcétera, etcétera, etcétera es la trenza de lo escrito. La cabeza es la pecera de las ideas. La O es la I después de beber. El psicoanálisis es el sacacorchos de lo inconsciente. El amor nace del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero. El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie. ¿Y si las hormigas fuesen ya los marcianos establecidos en la Tierra? La gallina está cansada de denunciar en la comisaría que le roban los huevos. El creador de las greguerías fue Ramón Gómez de la Serna, un autor español que en el año 1955 publicó Total de greguerías, en el que mencionaba a otros autores predecesores que, sin saberlo, también habían usado este género literario creado por él mismo. De hecho, en el prólogo de esta publicación habla de literatos tan destacados como Shakespeare, Lope de Vega, Horacio o Quevedo. Gran parte de su vida literaria estuvo dedicada al cultivo y a la difusión de la greguería como un nuevo género literario.
Gracias a su trabajo en algunos periódicos de la época, el autor publicó diferentes greguerías que después reunió en obras editadas. Algunos de los títulos más destacados son Greguerías, en 1917, Flor de Greguerías, 1933, o la ya mencionada Total de Greguerías, en 1955. Vamos a conocer mejor al creador de la greguería para entender su importancia en la historia literaria de España, ya que, además de acuñar este nuevo género, lo cierto es que fue un autor muy prolífico y al que se le suele incluir en la generación del 14 o los novecentistas. En su bibliografía nos encontramos con obras de diversas índoles, desde ensayos costumbristas a biografías, novelas o teatro. Nació el 3 de julio de 1888 en Madrid y falleció en Buenos Aires en el año 1963. Su obra es muy extensa y su estilo se caracterizaba por ir en contra de todo lo clásico y de los convencionalismos artísticos. El eje central de su producción fueron las greguerías y cultivó de diferentes estilos, como chistes, apuntes filosóficos, juegos de palabras, etc. Además de ser el creador de las greguerías, Ramón Gómez de la Serna fue un literato muy importante en la época por su personalidad y por su vasta obra literaria, ya que escribió más de 100 libros. Estaba muy vinculado en el estudio de todo aquello que era nuevo, y por eso su producción fue tan extensa y variada. De hecho, de él se decía que todo lo que se le ocurría lo escribía, todo lo que escribía lo publicaba y todo lo que publicaba lo regalaba, porque sus libros apenas se vendían. Escribió una gran cantidad de géneros literarios, además de las greguerías, y aquí vamos a hacer un repaso de su influencia en diferentes campos. En las novelas, la obra de Ramón Gómez de la Serna cuenta con 18 novelas, un género en el que el autor brilla con una luz propia y donde se ve claramente la originalidad de su pluma. La viuda blanca y negra es su primer título y desde ese momento el autor empieza a innovar y a probar con diferentes estilos. Se adentró en el surrealismo y El hombre perdido en el año 1947. Es un claro ejemplo de su influencia. Periodismo. Trabajó en periódicos de España tan variados como La Tribuna, El Liberal o El Sol, así como en importantes revistas literarias de la época como La Gaceta Literaria o Revista de Occidente. En su trabajo periodístico es donde mejor reflejó sus greguerías, ya que contaba con secciones especialmente pensadas para este nuevo género literario. Teatro. Ramón Gómez de la Serna también fue dramaturgo. Sus obras eran muy novedosas y se aproximaban a uno de los movimientos de vanguardia más cercanos del autor, el surrealismo. Los medios seres es la obra más conocida de este autor, aunque no fue muy bien acogida por el público de la época. Ensayos. También cultivó en ensayos y sobre todo destacó por la publicación de Ismos, un libro en el que introduce en España las vanguardias que están triunfando en Europa. En el prólogo de Total Greguerías, publicado en el año 1955, Gómez de la Serna citó como antecedentes de la greguería a Luciano de Samosata, Horacio, Shakespeare, Lope de Vega, Quevedo, Jules Renard, Jean-Paul Roux, George Santayana y otros muchos. La greguería surge de una imagen que puede ser espontánea, pero después debe buscar su forma justa, sintética, visual e ingeniosa. Gómez de la Serna, como hemos dicho antes, cultivó asiduamente en secciones fijas de los periódicos el género y le dedicó su primer libro Greguerías en el año 1917, al que siguieron Flor de Greguerías en 1933 y Total de Greguerías. El género pretendía dar libertad a la anquilosada metáfora poética y también anticipó el surrealismo.
La greguería es para todos los críticos el acierto cumbre de Ramón, que no llegó a concretar teóricamente porque fue incapaz de hacerlo, pero sin despreciar la posibilidad de que tal inconcreción sea un manifiesto gregueresco más. Con la greguería quiso y pudo romper con el pasado y el presente literario de su época para crear una nueva forma de completar y describir el mundo. Convertida en puerto de desembarco de la compleja psicología ramoniana, la greguería ha de verse también como un ingrediente imprescindible y recurrente del resto de la obra de Ramón, y por fin como molde original del personaje Ramón Gómez de la Serna.